Invitamos, por favor, a los niños a que puedan pasar a su iglesia, igual los juveniles también puedan pasar a su salón. Y mientras ellos van saliendo, los que vamos quedando, vamos por favor a ir a Primera de Juan 4. Hoy seguimos con el énfasis de este mes. Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Y el tema de hoy es Dios es amor. Estamos en la epístola primera de Juan 4 y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 21. Hay por allí una presentación, no sé si ahí estamos. Hay una presentación que envié. Si es posible, la pueden tomar, por favor. Ok, nosotros vamos avanzando. Entonces estamos en Primera de Juan 4, del 7 al 21. Dice la palabra: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vemos allí una palabra, un pasaje, donde con toda intención el Señor nos está recordando o resaltando acerca del amor. Y el amor es un concepto central, diría yo, determinante en la fe cristiana. El amor es fundamental, es determinante en nosotros. No se trata solo de un sentimiento, una emoción, que hoy siento y mañana si me haces algo o si me dices que no, porque ahí es donde se manifiesta la incomodidad, entonces ya siento algo diferente por ti. ¿Por qué? Porque hemos
sentido o experimentado el amor como una emoción, sino más bien el amor es una acción que refleja la naturaleza de Dios por medio de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender, que el amor que nosotros podamos presentar o expresar refleja, es la naturaleza de Dios. No a nosotros, sino la naturaleza de Dios. En primera de Juan 4, 7 al 21 que acabamos de leer, el Señor nos enseña que el amor es la evidencia de una vida transformada por Él. Quien no le ha conocido no puede amar, pero quien le ha conocido y ha experimentado el obrar de Dios en su vida, puede amar. Eso es lo que nos está hablando este pasaje. Esta enseñanza entonces enfatiza no solo la importancia de comprender que Dios es amor, sino más aún el llamado que nos hace a nosotros los creyentes de reflejar el amor de Dios. Esta es la exigencia. No quedarnos solamente en conocer que Dios es amor y que Dios nos ama, sino cómo nosotros entonces debemos reflejar, compartir el amor de Dios con todo el mundo. Y en la medida que nosotros como iglesia podamos entender, encarnar de alguna forma este amor de Dios, podemos convertirnos entonces en verdaderos faros de esperanza y gracia para esta comunidad, para esta sociedad, para esta urbanización. Porque de eso se trata, de que nosotros podamos reflejar este amor para que otros puedan ver a Dios como no lo han visto todavía. Cuando decimos que Dios es amor, no estamos diciendo todo acerca de Dios, eso tenemos que tenerlo presente, porque debemos entender que en su esencia Dios es amor, pero también Él tiene aspectos importantes en sus atributos, como por ejemplo la santidad, como por ejemplo su rectitud, su justicia. ¿Por qué resalto esto? Porque muchas veces nos vamos tras el enfoque, el concepto y la verdad de que Dios es amor. Y con esa verdad nos permitimos tantas cosas, porque Dios me ama y Dios me va a perdonar, ciertamente. Pero no descuidemos, no desenfoquemos que Dios también es santo. Y Dios nos pide que seamos santos como Él es santo. No nos desenfoquemos que Dios es recto y espera que nosotros caminemos en rectitud. Pero Dios también es justo y espera que nosotros seamos justos, que no administremos nuestros juicios por medio de nuestra justicia, sino por medio de su justicia. Porque nuestra justicia, dice la palabra, es como ¿qué? Como un trapo de inmundicia. En cambio, la justicia de Dios es la verdadera, es la real, es la que está impregnada del amor de Dios. Y nosotros tenemos que entender esto, porque a veces nos inclinamos al amor de Dios, pero nos descuidamos de otros atributos importantes para nuestras vidas y que tienen que estar presentes, porque eso forma parte del amor de Dios para nosotros. Vivimos en un mundo donde el amor es mal interpretado y muchas veces confundido con conveniencia e interés personal. En este pasaje el Señor nos llama a amar con el mismo amor con el que Él nos ha amado. Y esto es una exigencia. Con el mismo amor como Él nos ha amado. Así que a la luz de este pasaje vamos a descubrir algunos aspectos para poder poner en práctica el amor de Dios en nuestra vida diaria. La aplicación que debemos de tener. El primer punto es: el amor proviene de Dios. El amor proviene de Dios. Y hacemos referencia en primer lugar al versículo 7 de 1 Juan 4, cuando dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? El amor es de Dios.
El amor es de Dios. El Señor no nos dice, amémonos unos a otros con el amor que está en ustedes, con tu amor. Eso nos llama la atención. Eso nos hace entender que en nosotros no brota, no nace un amor genuino, verdadero, sino tenemos que echar mano del amor que es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, el que no es nacido de Dios y no conoce a Dios, según la palabra, no ama, no puede amar. Y parece que esto fuese medio excluyente, medio exclusivista, si lo escuchan personas que están allá afuera. Pero es lo que dice la palabra. Y la palabra, si lo establece, es la verdad absoluta. No es una relativa posición, sino es lo absoluto, es lo que Dios ha establecido. Y lo que es, Dios es perfecto, Dios no se equivoca, Dios es inmutable, Dios no puede cambiar porque Él es perfecto. Y nos ha dejado su palabra perfecta, inerrante, para que nosotros podamos confiar en lo que allí está establecido y podamos vivir conforme a lo que allí está establecido. Primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. No hay forma de que alguien pueda amar si primero no experimenta el amor de Dios. No hay forma según la palabra. No está en nuestra naturaleza. No está en nuestra capacidad. Sí, podemos tener afectos amorosos, pero todo está fundamentado en un interés, en un deseo, en algo que me conviene, pero no está fundamentado aquel que no conoce a Dios en Dios, que es el amor genuino, el amor ágape, el amor incondicional, el amor que debo de seguir sintiendo ante una persona que me ha herido, que me ha ofendido, que me ha criticado, que me ha atacado. Debo seguirle amando porque es ese amor de Dios, no es mi amor. En mis emociones va a haber una reacción, va a haber un cambio, pero en el amor de Dios va a haber una constante, va a haber una manifestación sostenida, no por mis emociones, sino por lo que el Señor ha manifestado en mi vida. La palabra deja claro que el amor no es solo una cualidad humana, sino que su fuente entonces es Dios mismo. Y amar es la evidencia de que hemos nacido de Dios y lo conocemos. Una persona que no ama en verdad revela que no ha experimentado la transformación del Espíritu Santo en su vida. En otras palabras, nadie puede llegar a amar verdaderamente si no ha nacido de nuevo y ha conocido el amor de Dios. No es en vano que la palabra le hable a los jóvenes, a los que van a casarse, que no se unan en yugo desigual. Porque una persona que no ha conocido a Cristo, que no tenga la experiencia del amor de Dios en su vida, no va a poder amar. Y esa manifestación amorosa que está planteando es emocional y se va a sostener hasta que las circunstancias cambien. Y tan pronto las circunstancias cambien, entonces cambia el sentimiento, cambia el comportamiento. Es necesario, joven, que estás en planes de matrimonio, de oración al Señor, que te asegures que la persona es un creyente, ama al Señor, ha experimentado o experimenta el amor del Señor, porque esa persona sí debe de amarte a pesar de. Cuando entendemos cómo Dios nos ama, o nos ha amado incondicionalmente, entonces estamos llenos para amar como Dios espera. No confundamos amor con deseo.
son muy diferentes. El deseo está fundamentado en la pasión intensa, pero este no se va a sostener ante la adversidad. Tan pronto cambie la circunstancia, este deseo desaparece. Por ejemplo, si vamos caminando y vemos una flor preciosa en un jardín, tan preciosa que llama lógicamente nuestra atención, el que la desea se acerca a ella con ternura, con cuidado, con cariño, y con ese cuidado la corta y se la lleva con tanto cuidado a su casa. Y en su casa busca el mejor florero, jarrón, y la coloca para adornar. Pero esta flor a cierto tiempo se va a marchitar, se va a secar. En cambio, el que la ama pasa por este jardín, admira la flor, pero la deja allí, porque sabe que allí es donde ella va a mantener su belleza. No se deja llevar por su impulso, por su deseo o por el egoísmo de tenerla para ella, sino la deja allí, la admira allí, en su estado, y pasa todos los días, hace el esfuerzo de acercarse todos los días para admirar la belleza. Igual joven, cuando tú deseas tener sexualidad con tu novia, tú estás deseando, no la estás amando. Porque cuando amas a esa muchacha, cuando sabes que es la persona que Dios te ha provisto, tú la guardas porque la amas, porque sabes que tu amor tiene que estar enmarcado en los principios de Dios. Y Dios no está de acuerdo con la sexualidad fuera del matrimonio. Entonces ya no te dejas llevar por el deseo, por lo que tú quieres, por el amor que tú crees sentir, pero que en definitiva no es amor, es un deseo. Y cuando tomas a esa muchacha y cuando tienes esa intimidad y cuando vienen las adversidades, ese deseo no se sostiene. Y por eso se rompen tantas relaciones, tantos noviazgos, porque cortan la flor por deseo, porque no deja que todo siga en la manera en que Dios lo está desarrollando. Eso es una diferencia, hermano. Eso es una aplicación, un ejemplo de cómo debe ser nuestro amor ante o versus el deseo. Y eso aplica para todo. Aplica con cada decisión que tomamos. ¿Por qué yo respaldo? ¿Por qué yo apoyo? ¿Por deseo o por amor? Tengo convicción de lo que estoy haciendo. ¿Estoy enmarcado en los principios de Dios o me estoy dejando llevar por mis emociones, por mi conveniencia? Porque no me conviene, porque sí me conviene. Lo segundo que podemos encontrar es que Dios nos mostró su amor enviando a Jesús. El versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan 3:16 es más contundente. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está el amor. Dios manifestó su amor enviando a Jesús. Mis amados, varones, esposos, el amor de Dios no es abstracto. No es abstracto. El amor de Dios se manifiesta en una acción concreta. Él envió a Jesús al mundo, fue algo concreto. No solamente fue una frase, fue una acción. La cruz es la máxima expresión de ese amor, donde Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Así que, mis amados, debemos nosotros aprender
a compartir de manera tangible el amor que sentimos por nuestra esposa. A veces, no, pero es que ella sabe que yo la amo. Eso es una frase. Dios no se quedó en decirnos que Él es amor. Él manifestó con acción concreta su amor. Tenemos que aprender a manifestar el amor de manera concreta. Esposa, manifiesta el amor de manera concreta. A veces damos por sentado las cosas. No, es que Él es el que tiene que proveer. Sí, el varón tiene que proveer. El hombre tiene la responsabilidad de proveer. Pero ¿qué tal si le dices gracias, mi amor? Gracias por la provisión, gracias por lo que has traído. Gracias por tu esfuerzo. Lo valoro, lo atesoro, lo agradezco. Por tu entrega, por tu esfuerzo, por tu sacrificio. ¿Qué tal si el hombre, el esposo le dice a la esposa, mi amor, gracias. Gracias por este plato de comida. Gracias por prepararlo. Gracias por aderezarlo. Gracias, aunque es lo mismo que comimos ayer, pero gracias. Aunque puede estar salado, cielo, gracias. Gracias. ¿Por qué no? De manera concreta, hermano. Pero somos tan automáticos y Dios es un Dios de detalle. ¿Sabe? El Señor no nos llamó a ser perfectos, imposible de ser perfectos. Pero ¿sabe qué nos llamó el Señor? A ser excelentes. ¿Y sabe cómo se logra la excelencia? Con los detalles. Usted es excelente porque es detallista. Usted es un excelente servidor porque es detallista. Porque no se conforma con lo normal. Porque usted añade el detalle. Usted recorre la milla. Usted hace el esfuerzo. Usted se esfuerza por colocarse en la posición del otro. Por entenderlo. Por transmitir el amor de Dios de una manera diferente. Usted es un esposo excelente. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. No que seamos perfectos, imposible. Pero sí podemos ser hombres excelentes, esposo excelente, siervos excelentes, esposa excelente. Cuando entendemos que Dios mostró su amor enviando a Jesús de manera concreta, de una forma especial. Y no solamente se quedó en manifestarnos, yo los amo. Yo soy amor. No, Él lo entregó. Lo tercero es amar a Dios, significa amar a los demás. El versículo 11 nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice el Señor para nosotros. Así que el amor de Dios no puede quedarse solo en las palabras, en una experiencia personal que tengamos con Él. Ahora tenemos que reflejarlo, compartirlo. Tengo yo que manifestarlo a ustedes. Y nosotros, todos entre nosotros. El amor que recibimos de Dios debe fluir hacia los demás. Incluso es un regalo que Dios nos ha dado. Y es ese regalo, a lo mejor el único regalo que podamos recibir, que mientras más lo compartimos, más crece en nosotros. A lo mejor las demás cosas, si me dan una colonia y la comparto, se me acaba. Pero el amor de Dios, mientras más lo comparto, mientras usted más lo comparte, mientras más buscamos la oportunidad, el momento para compartirlo, ese amor crece más en nosotros. Nos llenamos más de su amor, más de su espíritu. Necesitamos entender y practicar el compartir este amor. Tenemos muchas oportunidades.
Dentro de la iglesia muchas oportunidades, ministerios, células. Las células son extraordinarias, ideales para compartir el amor. Acá en la congregación, en cada momento, pero en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario. Hay infinidad de momentos para compartir el amor que hemos recibido del Señor. Lo cuarto, el verdadero amor echa fuera el temor. Y esto es algo muy importante. A veces, de manera consciente, no lo tenemos presente, pero es importante. El versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Según de Timoteo 1:7 nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo, la inseguridad que pueda haber en nuestros corazones por situaciones de nuestra infancia, a lo mejor, de experiencias, debe desaparecer cuando experimentamos, cuando entendemos el amor de Dios. Debe desaparecer. Debemos ser libres de esa condición, de esa situación, tan pronto entendamos y experimentemos lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Porque como dice la palabra, ese espíritu que ha venido a nosotros, un espíritu de amor, un espíritu de confianza, que nos libre entonces de esa carga, de esa condenación que puede, o de esa inseguridad que puede ejercer el temor en nosotros. El mismo Señor nos dice en su palabra que nos podemos acercar a Él en oración con confianza, con plena confianza, no con temor como en el Antiguo Testamento, que las personas que entraban al lugar santo o al lugar santísimo entraban llenos de temor, porque podían perder la vida por entrar de manera inadecuada a la presencia del Señor. Ya el Señor nos permite entrar en plenitud de confianza. Y eso es lo que podemos experimentar gracias por el amor manifestado de Dios por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando rasgó el velo y nos dio entonces la oportunidad de ir ante Él. Ya no tenemos mediador, ya no tenemos que ir al sacerdote, al pastor, al intercesor. Ya nosotros entramos directamente ante su presencia, porque ya no hay temor, porque ya podemos nosotros llegar a ese lugar. Les compartí que hace 3 semanas Dios me dio la oportunidad de vivir un retiro de hombres, le llamo yo. Es más que un retiro, pero vamos a dejarlo allí. Tuve 4 días, 3 noches en las montañas, y una de las cosas, hermano, y lo quiero compartir como testimonio, que el Señor me hizo entender en mi vida de muchas cosas, pero una de ellas es que había en mí temor. Yo estaba de alguna manera controlado por un temor al fracaso, por un temor a fallar, un temor que me tenía esclavizado de alguna forma. A lo mejor mi crianza fue estricta. Papá me formó de una manera, a lo mejor como él fue formado, adecuada desde ese punto de vista, pero no había margen de error. Yo podía haber pintado, por ejemplo, toda esta pared para poder ganar algo y ir a compartir con mis amigos, y pudo haber quedado perfecto, pero si quedó allá en el rincón un detalle, papá no se fijaba en todo esto bien, se fijaba en el detalle. Me decía, pero Miguel, mira esto cómo te quedó. Y esa forma, la cual yo valoro porque me formó, porque Dios lo permitió así, porque es mi padre, el mejor padre, no puedo hablar de otra forma. Pero esa manera que me crió con temor, porque yo me acercaba a mi padre siempre con el temor de que algo estaba mal, de que algo había quedado mal,
Yo podía haber hecho cualquier obra, pero siempre sabía que algo estaba mal. Y así me formé, hermano. Y así acepté al Señor. Y así avancé en el ministerio. Y así estaba viviendo. Esclavizado a que algo fallaba. Y eso me llevaba a una exigencia en el ministerio extrema. Pero entendí que era fundamentada al temor de fallar, de fracasar, de equivocarme, de no hacerlo como debe ser. Y allá el Señor me ministró de tal manera que me hizo entender que yo no debía vivir de esta forma, que Él me había hecho libre de esta situación y que yo le servía a Él y que la palabra de afirmación, que la palabra de bendición venía de Él y no venía de otra persona. Y que yo necesitaba confiar en Él porque si le agradaba a Él, Él se encargaba de lo demás. Para mí fue liberador, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque el hecho de haber vivido de esta manera no me permitía tampoco manifestar el amor de Dios de la manera adecuada. Porque si no, no estuviese insertado este versículo en medio de lo que es el amor de Dios. Porque el temor nos roba la oportunidad, la bendición, porque nos da inseguridad, porque nos produce una presión y una carga de tal manera que no podemos manifestar el amor genuinamente a las personas. Y le doy gloria a Dios porque me permitió entender esto y hoy se lo puedo compartir. He entendido que ya ese temor en mí no está, porque el Señor me lo ha mostrado, lo ha sacado a la luz. Yo lo he podido reconocer, me he arrepentido, le he pedido perdón y Él me ha vaciado de su gracia para yo continuar sirviéndole. Ahora no guiado por el temor o presionado por el temor, sino ahora confiado en su voluntad y lo que va a acontecer, pero va a acontecer porque Dios así lo permite. Y yo le sirvo al Señor con pasión, con disposición, pero también para agradarle, para satisfacerle a Él. Le doy gracias al Señor, hermanos, por esta bendición de lo que es echar fuera el temor de nuestras vidas. Les motivo que puedan tener ese encuentro con el Señor, puedan revisar en sus corazones si usted está viviendo por la presión del temor o si usted está viviendo para agradar al Señor, no importando lo que vaya a acontecer, pero sabiendo que está deleitando a nuestro Rey y Señor. El quinto punto es: no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. El versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es lo que dice la palabra. Es fácil decir yo amo a Dios, porque de alguna manera no le vemos físicamente, pero el verdadero reto, y como iniciamos, ya estamos concluyendo, es que nosotros aprendamos a manifestar el amor de Dios a las personas, a quienes sí vemos, a quienes sí escuchamos, a quienes sí experimentamos sus defectos o ellos los nuestros, a quienes sí tienen diferencia con nosotros, a quienes sí están en desacuerdo con algunas cosas que planteamos, a quienes sí se atreven a venir a decirlo, no me parece esto, o te equivocaste en esto, o usaste esto. Pero allí, a eso que vemos, es que debemos de amar. Porque Dios dice, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios al que no vemos y no amamos a nuestros hermanos a los que sí vemos? A pesar de sus defectos, a pesar de sus diferencias, o más bien a pesar de nuestros defectos. Porque posiblemente los defectos son más nuestros que de ellos. Solamente que el Señor nos los revela por medio de ellos. Pero está mostrándonos lo que hay en nosotros. Si alguien guarda rencor o desprecio a otro, su amor a Dios es solo de labios, no es genuino.
porque no está amando a su hermano. El amor cristiano se demuestra es con hechos, con manifestaciones verdaderas. Veamos ya para finalizar algunos obstáculos que nos impiden amar como Dios ama. Y el primero de ellos es el egoísmo. Excelente, el egoísmo. A veces nos preocupamos más en nosotros que en las necesidades de los demás. No pensamos cómo se siente el otro ni qué es lo que el otro necesita, sino pensamos en nosotros, cómo estoy yo, cómo está mi necesidad o cómo está mi ocupación. El resentimiento, las heridas del pasado pueden hacer que nos cueste abrir nuestro corazón al amor. Esto también es una realidad. A veces llevamos tantos golpes, tantas decepciones, que lo que hacemos es cerrarnos, que lo que hacemos es blindarnos. Yo ya no creo en nadie. Han sido tantas las decepciones, me han traicionado tanto que ya no creo en nadie. Y eso no está bien. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que manejemos nuestros fracasos, nuestras frustraciones, que las llevemos a Él y Él nos sane de esto, pero que yo sí confíe en usted y usted pueda confiar en mí. Que podamos seguir desarrollando una relación íntima, cercana, a pesar de las fallas que hayamos podido cometer, a pesar de las experiencias dolorosas que hayamos podido vivir. Dios espera que nosotros venzamos el resentimiento y vayamos más allá, demos ese paso y podamos seguir avanzando en su manifestación de amor. Y el otro obstáculo es el miedo. Hablé un poquito de él. A veces tememos ser heridos al amar o ser rechazados al manifestar el amor, lo que nos lleva a cerrarnos, a no expresar, a no decir, a no hablar, porque ¿cómo me va a responder? O ya me ha respondido de mala manera, pues ya no se lo digo más, ya no le manifiesto más este deseo, este agradecimiento. Tenemos que vencer eso también. Primera de Juan 4:18 nos recuerda, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. La clave para superar estos obstáculos es recordar que el amor perfecto de Dios nos libra y nos permite amar sin temor. Concluimos. El amor es la esencia del cristianismo. Es la esencia, hermano. Como cristianos, el amor tiene que brotar, tiene que estar avivado en nosotros. Es la esencia, como es la esencia de Dios, tiene que ser la esencia de nosotros porque Dios mora en nosotros. Y el amor tiene que estar allí. No podemos conocer verdaderamente a Dios sin manifestar amor a las personas. Van de la mano. Dios nos amó primero. Y Él entonces nos llama a reflejar ese amor cada día ante los demás. El amor de Dios es inagotable y es transformador. No lo neguemos, no lo limitemos. Mientras más lo compartimos, más crece en nosotros y más impacta la vida de quien nos escucha. Y ese impacto es transformador, abre la oportunidad para que esa persona considere a Cristo en su vida. Tenemos que seguirlo manifestando. Si has sentido, que no eres amado, recuerda esto. Dios te ama con amor eterno. Él suple tu corazón, suple tu vida con su amor, aunque sientas que no eres valorado, que no eres amado, que no estás siendo atendida. Dios te ama con amor eterno. No hay nada que puedas hacer para ganarte más o para ganarme más el amor de Dios. No hay nada. Dios nos ama completamente. Ha vaciado ya todo su amor hacia nosotros. Pero tampoco hay nada malo que podamos hacer que quite o disminuya el amor de Dios hacia nosotros. Nos va a amar así cometamos la falta que cometamos. Nos va a seguir amando con el mismo amor y la misma intensidad. Porque es el amor de Dios que es perfecto. No es nuestro amor que es imperfecto, que sube y baja, que la intensidad varía. El de Dios nunca. Este amor es el que nos impulsa a amar entonces a los demás.
No es el que hay en nosotros, sino es en Él, porque por gracia y por misericordia lo hemos recibido. Por último, hoy toma la decisión de amar como Dios ama. Busca a esa persona con quien necesitas reconciliarte, aclarar, o a lo mejor solamente abrazar, porque a lo mejor no es necesario ni hablar, sino solamente manifestar ese amor de Dios con un abrazo, con una sonrisa. Ayuda a alguien sin esperar nada a cambio. Manifiesta, refleja el amor de Dios cada día con todo lo que hagas. Y te aseguro que Dios nos va a llenar más de Él y nos va a seguir amando de tal manera que nosotros vamos a reconocerlo, porque Él no baja su intensidad, y al reconocerlo vamos a transmitir más amor hacia las personas. Vamos a ser tolerantes, vamos a ser comprensibles. No nos vamos a centrar en mi posición, no, porque es así, porque tiene que ser. No, ya va, hermano, ¿cómo estás tú? ¿En qué andas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer? Vamos a abrir un espacio, vamos a compartir, vamos a seguir adelante. No todo puede ser cortado de una forma estricta. Dios ha tenido misericordia con nosotros. Nosotros necesitamos y debemos manifestar esa misericordia con todo el mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por tu preciosa palabra, Señor, porque ella ha ministrado y ministra nuestras vidas, Señor. Y sobre todo, Señor, gracias por tu bondad, por la misericordia y la gracia que manifiestas hacia nosotros, porque eres amor y porque nos ama de manera incondicional. No nos das como nos merecemos, porque no nos merecíamos nada, Señor, sino nos das por quien tú eres, Señor, por quien tú eres, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque te has manifestado hacia nosotros de una manera tan especial que sin duda nos quebranta, Señor, al reconocer, al entender, al experimentar, al tener conciencia de esta manifestación de amor, Señor. Y nos quebranta, Señor, no solamente porque no somos merecedores de recibirla, sino porque la hemos negado a otros, Señor. Porque por nuestro egoísmo, nuestro deseo, no hemos transferido, no hemos compartido tu amor, Señor. Y al contrario, a veces le hemos respondido de maneras inadecuadas a cada hermano, a cada persona, transfiriéndole de nuestras emociones, de nuestra incomodidad, que sepa que me siento mal, que experimente lo que me hizo sentir. Qué equivocado estamos, Señor. Perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por haber caminado de esta manera, aún por caminar de esta forma, Señor. Perdón, Señor, porque no hemos entendido de tu amor, Señor. Porque aún no lo hemos entendido. Porque aún decimos que te amamos, no estamos manifestando tu amor. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo que está en nosotros, haga esta obra, esta transformación, y nos haga, Señor, ser como tú. Que quiebre, Señor, todos estos pensamientos, estructuras, justificaciones podamos tener para tener la actitud que tenemos contra algunas personas, y que al contrario, Señor, como dice en tu palabra, llevemos cautivo todo pensamiento que se ha levantado en nosotros, que nos está limitando a manifestar tu amor incondicional, y lo llevemos cautivo ante ti, ante la obediencia en Cristo Jesús, para que podamos, Señor,
vivir conforme a ti y podamos manifestar el amor tuyo, que no nace en nosotros, sino es transferido por medio de nosotros, porque viene de ti, porque tú eres amor. Gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana nos ministras y nos haces, Señor, entender, y más que entender, conocerte a ti, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, gracias, Señor. Y mientras seguimos orando, mientras seguimos intercediendo allí, agradeciendo al Señor, quiero hablarle a las personas que hoy nos visitan. No sé qué puedas estar viviendo. Dios sí te ha traído, eso estamos seguros. Y has escuchado esta palabra. Y hoy Dios quiere que tú recibas su amor. Él es amor. Que Él pueda venir a tu vida, pueda morar en tu vida. Y es a través, como lo has escuchado, del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Él pagó por ti, por mí, por nuestros pecados, que podemos recibir el amor de Dios. Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Es por medio de Cristo que podemos ir a Dios. Allí donde estás, ábrele tu corazón al Señor. Puedes decirle, amado Dios, puedes repetir esa oración. Amado Dios, gracias por la oportunidad que me das de poder reconocer que he pecado, que he caminado a espalda de ti, que no he manifestado tu amor, que he hecho cosas contrarias a tu amor. Y te pido perdón, dile al Señor, me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco que te necesito y te acepto, dile al Señor, te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Ven a mí, Señor, entra en mi vida, derrama tu amor, transfórmame y haz de mí la persona que tú quieres hacer. Dile al Señor, gracias, Señor. En Cristo Jesús he orado. Amén, Señor. Amén.